Hoy vamos a hablar con Marta sobre experiencias que la han acompañado desde la infancia, sobre cómo han influido en su vida y sobre cómo ella ha intentado comprenderlas y comprenderse a lo largo de los años. Quizá el problema realmente no sea si el fenómeno existe o no existe. Quizá el problema sea que estamos intentando describir algo con herramientas conceptuales insuficientes. Y reitero, al final los mapas no son el territorio. Marta, tienes la palabra. Pues me encanta esa introducción que acabas de hacer, Rocío, para introducirnos ahora en este viaje hacia el pasado, porque yo era una niña de 14 años cuando esto inicia. Digamos que antes de esa edad yo era una niña que ya le temía la oscuridad y no sé por qué tenía tantos miedos. Algo tuvo que haber pasado que no recuerdo, pero siempre tuve muchos miedos. Y mi padre era una persona que era un negociante y llegó un momento en el cual empezó a perder mucho dinero porque hacía pésimos negocios. Así que perdimos la casa, perdimos los bienes, nos tuvimos que empezar a mover de ciudad en ciudad. Y empieza ese recorrido mío por aquellos mapas de las casas, tantos lugares por donde pasamos como familia. Yo tengo dos hermanas y un hermano mayor. Yo soy la menor de todos. Y estábamos juntos, pero ya no podíamos pagarnos una casa, teníamos que ir a habitaciones. Eso significa llegar a lugares donde hay muchas familias, personas, desconocidos, muchos rostros. Eso fue muy fuerte para mí como niña. Pero un día mi padre llegó muy eufórico, muy contento y nos reunió a todos y nos dijo, finalmente encontré un lugar para todos. Es súper económico, nos dan todas las facilidades del mundo. El señor súper amable, no me pidió documentos. O sea, mi mamá quedó aterrada porque dijo, ¿cómo que no te pidió documentos? Generalmente te piden fiadores para arrendarte un lugar. Ese señor queridísimo le dijo a mi padre que no había problema. Entonces, él fue a ver el apartamento con mi mamá y cuando regresaron, llegaron muy contentos y dijeron, nos vamos a trastear lo más pronto posible. Entonces, pues todos muy felices. Mi padre describió un penthouse. Tú sabes que el penthouse es un apartamento en el último, pero en ese tiempo el penthouse era algo de lujo, algo muy... Yo me imaginaba el penthouse maravilloso. Cuando ya llegamos, nos encontramos frente a una fachada vieja, sucia, un edificio que será más o menos de los años 60, 70 de Bogotá, en un lugar que se llama Chapinero, donde las casas son entre antiguas y de la época moderna, pero viejitas. Y ese apartamento pues era una fachada terrible, tenía unos citófonos todos viejos y es un lugar bullicioso, donde hay tráfico, hay indigentes, hay personas, vendedores, de todo, de todo. ¿Esto en qué Pero localidad, Marta, para que tengamos un eso es poco la en ubicación? Bogotá, Ajá, Colombia, y un lugar muy ajá. conocido que es Chapinero. Ah, bien. Cuando íbamos subiendo me impactó que en el edificio había una reja, o sea, tú pasas la puerta principal, es un edificio de 4 pisos, y había una reja en el medio. Yo decía, una reja, y entonces yo ya empecé a imaginarme si teníamos que escapar por algún motivo, o sea, teníamos que abrir cuántas puertas, ¿no? Llegamos hasta el tercer piso y de ahí para subir al famoso penthouse tenías que subir una línea de escaleras súper empinadas, anormalmente altas porque seguramente el arquitecto calculó mal o algo y eso quedó altísimo. Pero lo que sí vi es que cuando abrían la puerta entraba una luz impresionante. Ese apartamento tenía un balcón que lo rodeaba todo y tenía ventanales, por lo cual entraba mucha luz. Así que me encantó, porque a mí me gusta mucho la luz. Recuerdo que
el piso estaba hecho con unos cuadraditos de parqué, de madera, y todo muy bonito, muy iluminado, pero la cocina era otro cuento. La cocina tenía esa baldosa blanca tipo como de sala de cirugía y el piso era rojo, feísimo, rojo. Eso no me gustó. Y tenía un corredor muy largo donde a la izquierda había un rincón. Y en ese rincón, pues yo apenas vi ese rincón, dije, ese es mi rincón de juguetes, porque yo a los 14 años todavía era una niña que le gustaba jugar, tenía mis muñecas, mis Barbies, todo. Mira, el inicio fue fantástico y generalmente es así. Te digo porque después de eso ya tuve muchos casos en mi vida y siempre es así, el inicio es maravilloso. Entonces ya después uno ya se va dando cuenta. Es como las En los películas, ¿no? Que primeros, estas películas que tratan estas tal, cosas, siempre todo es al maravilloso, un nuevo inicio es inicio. Sí, maravilloso. sí, sí. Todo perfecto, mi papá feliz, mi mamá de buen humor, todos juntos, con nuestras habitaciones, todo. Pero empiezan las cosas a cambiar y cómo inicia todo. Primero empiezan las peleas entre mis padres, que eso no se veía, unas peleas fuertísimas que nunca habíamos visto nosotros, ese modo de agredirse entre ellos hasta el punto de volar platos. Ya eso se pasó de tono oscuro, tanto que mis hermanos decidieron reunir a mis padres y decirles, miren, lo que nosotros pensamos es que lo mejor es que ustedes se separen. Y para mí fue el inicio del fin de mi mundo, de ese mundo de niña, de familia. Ellos se separan, entonces todo cambia porque mi madre queda sola con el cargo de todos. Así que mis hermanos tienen que empezar también a trabajar, aparte de estudiar. Claro. Yo me tuve que salir del colegio. Mi madre ya no me podía pagar el colegio. Entonces yo estaba las 24 horas en ese apartamento. Resulta, Rocío, que mi mamá entonces empieza a salir bastante, o a veces se iban todos juntos al cine y me dejaban tiempo sola ahí. Pero al inicio a mí me gustaba jugar, mira, yo te cuento, yo ponía la grabadora con música de los años así 80 y hacía la mímica, bailaba, entonces yo me divertía. O sea, yo no estaba pensando como en que era horrible estar sola, me gustaba porque podía bailar. Hasta que de un momento a otro, yo me acuerdo que apagaba la música y me quedaba así como detectando no sé qué cosa, porque no sé qué estaba detectando. Cogía la grabadora, me ponía seria, salía de la habitación y me iba a mi rincón de juguetes. Poco a poco ya no podía tampoco estar en mi rincón de juguetes, me iba desplazando hacia los lugares más externos de las habitaciones, no podía estar en las habitaciones. No me preguntes por qué, yo me erizo porque me acuerdo de todo esto. ¿Qué Resulta sentías? ¿Alguna que, sensación? ¿Era algo que se manifestaba de que no manera estaba física? sola, no estaba sola y no me gustaba esa sensación de algo no, no te lo puedo mira, estoy toda erizada. Yo, el caso es que yo me ponía seria y me salía y ya no podía entrar a las habitaciones, no podía casi ir al baño, no entraba ahí. Pero yo calladita, yo, porque decía, pues, ¿qué les voy a decir? Pero empezaron a timbrar, timbraban, y cuando abrían no había nadie. Entonces, pues todos enojados, ay, debe ser un niño del edificio. Ahora, la gente que vivía ahí, Rocío, era toda extraña. Había una señora que era hippie con la hija, eran todos como raros. Había un niñito que sí andaba a veces por los corredores, pero no me hablaba nunca, no jugamos nunca, pero era como por ahí. Nunca Sí, vi sí. los padres, nunca los conocí. Entonces, por ejemplo, mis hermanas después me contaron que cuando ellas llegaban de noche, ellas llegaban de sus fiestas y se ponían a hablar de los amigos y todo. Y una noche estaban conversando cuando sintieron que prum, vaciaron el baño. Ellas se quedaron así porque sabían que todos estábamos durmiendo. Se levantaron a mirar
No había nadie, nada, pero alguien vació el baño, físicamente alguien vació el baño. Eso sucedió 2 veces. Pero ellas se reían porque pues no le ponían atención a esa cuestión. Otra cosa es que, por ejemplo, la puerta, nosotros, era una puerta metálica y a veces aparecía abierta, o sea, como ajustadita. De un momento a otro esa puerta abierta, mi mamá furiosa y todo el mundo, mamá, pero nadie ha abierto la puerta, ¿por qué tendríamos que abrir la puerta? Bueno, detallitos así comienzan a darse. Yo empiezo a tener una serie de pesadillas que para una niña de esa edad que nunca ha visto películas, que no veía videojuegos ni nada de esas cosas, eran muy fuertes y siempre con el balcón. Siempre una noche soñé con una pantera que caminaba en el balcón, entraba y degollaba a un primito que yo quería mucho, lo degolló, o sea, un sueño muy violento para una niña. Yo empecé a dormir muy mal, yo me despertaba gritando por esos sueños tan espantosos, pero mi madre decía a la niña, pues por la separación, todas estas cosas, ¿no? Pero resulta que también mi mamá y mi hermana mayor tienen la peor discusión, que nunca habían discutido, horrible, se pelean y mi hermana se va. Entonces nos quedamos ya mi hermano, mi hermanita, la otra, mi mamá y yo. Se va disgregando la familia. Mi hermana, la que se fue, era modelo y se ganó un premio. Entonces se va con mi mamá de viaje para las Bahamas y esa noche mi hermano estaba como con malestar y todo. Al otro día mi hermano tiene convulsiones. Mira, mi hermano nunca había tenido epilepsia, ni la tiene, o sea, nunca había sufrido de convulsiones. Yo tuve que bajar corriendo, afortunadamente había 2 enfermeras abajo, ellas subieron y nos atendieron. Mi hermano estuvo hospitalizado, mi mamá se tuvo que regresar. Mira, le hicieron millones de exámenes y no le encontraron nada. Y tuvo no sé cuántas convulsiones en el hospital, en la ambulancia, pero nunca más volvió a sufrir de convulsiones o algo así. Mi mamá pues se quedó ya con nosotros. Entonces resulta que cuando ellos se iban de noche a cine todos juntos me dejaban solita. ¿Sabes qué hacía yo, Rocío? Me sentaba en el corredor a esperarlos toda la noche con ese frío. Hasta que una noche entró una señora y me se quedó mirando y miró hacia arriba y me dijo, ¿tú vives allá? Yo le dije sí. Me dijo, mi amor, me cogió la mano y me dijo, ven a mi casa. Si estás sola, no te quedes allí. Que ven cuando quieras, me dijo así, cuando quieras, si tu mami se va, te vienes conmigo para acá. Ella vivía con sus 2 bebés y el cambio que sentía yo cuando entraba a ese apartamento, Rocío, era un refugio para mí seguro. Yo me sentía ahí segura. Claro. Y ella me hacía preguntas, me decía, pero ¿por qué no puedes estar allí? ¿Pero qué te da? Y yo, pues con pena, ¿no? Yo le decía, no, no me gusta estar sola, pero ella me miraba mucho, me decía, ¿pero has sentido algo? Yo, no, 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 no. Pero yo tenía la sensación de que ella como que sabía algo que yo no. Ya. Entonces me dijo, no te quedes solita ahí. Ella empezó a hablar con mi mamá, a hacerse amigas y todo, y ella era testigo de Jehová. Entonces, cada vez que yo iba a refugiarme donde ella, pues obviamente me daba clases de Biblia y así fue Claro. como ella me hizo entrar a los testigos de Jehová. Y pues eso es otro rollo, es otro cuento bastante fuerte. Sí, Pero es muy para mí en interesante ese, porque también lo comentaste en el otro episodio y está muy exacto, bien para que la gente entienda de dónde viene esto. Es muy interesante. exactamente. Pero en ese momento para mí fue una salvación de alguna manera, pero todo fue muy sui generis, muy raro. De todas maneras, yo me acuerdo también de una mañana que yo ya, mira, a mí algo me fue desplazando de las habitaciones hasta la sala. Yo entonces decidí, cuando estaba con mi familia, alistaba como mi torre de control, que era una mesita. Entonces yo ponía mis colores, todo, y fingía que estaba bien y todo. Cuando ellos se iban, me sentaba ahí todo el día a esperar que regresaran.
Yo no me movía de ahí. Y yo sí empecé ahí a dejar la puerta ajustada por si tenía que escapar. O sea, era tan fuerte la sensación de inseguridad ahí adentro que me Claro. daba más miedo estar cerrada la puerta que que de pronto se entrara un ladrón o algo así. Yo dejaba la puerta semi cerrada. Sí, sí. Ese día estaba yo pintando. La puerta tiene un espacio entre el piso y bueno, es un poquito así alzadita del piso. Y yo vi una sombra negra que estaba subiendo y yo me alegré. Dije, ay, por fin llegó alguien. Cuando no suena, no abren la puerta, nada. Entonces yo dije, es el niño que molesta. Salí corriendo, abrí la puerta y Rocío, o sea, menos que el niño levitara, yo hubiera escuchado los pasos que bajaban, además que eran muchas escaleras, muchas escaleras. Yo ahí sí sentí miedo porque yo vi clarísimo esa silueta negra de una persona y se veía como un adulto. Entonces sentí mucho miedo, me salí y ya no quise volver a entrar. Yo no quise volver a entrar porque yo decía, me da miedo el edificio, me da miedo el apartamento, pero al menos acá afuera si grito, de pronto alguien me escucha. Aunque sabes que no se veía nunca nadie ahí. Entonces fue bastante traumático hasta ahí. Mi mamá después arrendó habitaciones para ayudarse económicamente y una mañana yo me despierto y yo escuché que había como reunión familiar en la cocina. Estaban hablando. Y mi hermana viene a la habitación y se sienta en la cama y se me queda mirando. Y yo le dije, ¿qué pasa? Entonces me dice, Marta, te tengo que hacer una pregunta, pero pues yo sé que te va a dar pena, pero respóndeme porfa porque es importante. Yo, ¿qué? Me dijo, Marta, ¿a ti ya te llegó el periodo? O sea, la menstruación. Pues yo me quedé fría, Rocío, yo no me esperaba esa pregunta y yo en esa época, pues no. Entonces le dije no y dije, pero ¿por qué me preguntas eso? Entonces me dijo, ¿segura? Y yo, pues sí, claro que sí, te lo hubiera dicho. Me dice, bueno, bien conmigo. Me hace recorrer hacia alrededor de la cama y en el rincón entre la pared del balcón, que daba al balcón, mejor dicho, y la cama, el Sí. rinconcito ahí había un charquito de sangre y unas gotas. Entonces ella me hizo todo el recorrido, pero cuando yo entré a la cocina, porque iban hasta la cocina y luego iban a una habitacioncita del servicio, como hacia un balconcito que había ahí. Pero ese balconcito, que era un patio pequeñito, siempre estaba cerrado de noche. Y eso sucedió de noche, porque pues antes de irnos a dormir no había nada de eso. Yo vi la cara de mi mamá de seriedad. Por primera vez ya la vi preocupada. Porque yo le decía, mami, yo no logro dormir, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir, por favor, vámonos. Y mi mamá, mija, pero ¿a dónde? Si esto es súper barato, don Félix se llamaba el dueño, es súper Sí. querido, pero es que nadie nos va a dar un apartamento tan fácil, pero es que es grandísimo. Bueno, ese día sí ya la vi pensando porque le dije, mami, ahora sí me crees que aquí hay algo que no está bien. Mira, mira, ahí está, es sangre. O sea, ¿qué es eso? No tenemos animales, no nada. Entonces todos como tratando de... y en ese rincón, entre el balcón y la cama. Ya desde ahí ya mi mamá cambió, mi mamá me empezó a llevar al trabajo, ya no me quería dejar sola, se dio cuenta que ahí pasaba algo, además que lo de la puerta, lo de las timbradas, lo de todo, de mi hermano, esas convulsiones, ya se empezó ya a dar cuenta que ahí había algo que no. Y la vecina la aconsejaba, le decía, ¿tú por qué no te buscas otro lugar? Pues pobrecita la niña, tráetela, le decía. Entonces sí, efectivamente mi mamá, pero a veces igual me dejaban sola cuando iban a cine. Mira, yo esperaba que ellos bajaran y me salía del apartamento con ese frío, porque es helado, yo sentada. Entonces la señora me hacía entrar a su apartamento, le daba pesar, a ella le daba mucho pesar. Yo empecé a ir a la congregación ahí en Chapinero, que es un salón del reino enorme,
de noche, sola, una niñita, porque yo era chiquitica, a los 14 años, yo era muy menudita, andaba sola, Rocío, yo no sé cómo nunca me pasó nada. Me tocaba atravesar un parque miedosísimo. Ahí hay una iglesia, es una basílica gótica, que de noche es terrorífico, es horriblemente miedosa. Y es como un parquecito con árboles y de noche no hay nadie ahí y yo pasaba con mi maletica llena de atalayas y Biblias y pasaba así abrazándola, corriendo y mirando para todo lado con miedo a que me saliera un tipo de ahí o algo así. Horrible ese ambiente, o sea, para un niño, un adolescente, la calle era amenazante, el Sí, edificio era horrible y el apartamento que se supone que era como el lugar donde más debería estar segura, para mí era peor el apartamento que la calle, que la iglesia, esa miedo, todo. Porque claro. al menos estaba, te empieza a dar claustrofobia porque te sientes como en qué momento tengo que salir corriendo de aquí. Pero eso es muy raro porque físicamente no me sucedió nada físicamente tan fuerte como pues para, pero sin embargo yo sentía ahí algo, algo tremendo y ya te voy a decir por qué. Ah, pero te voy a contar. Mi padre en uno de sus múltiples negocios, a él le pagaron con unas sillas de mimbre, yo no sé si tú sabes qué es mimbre. Sí, 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 lo que es, sí. Aquí Ese en España material. también se conoce. Sí, 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 y eran sí, las sí. sillas, pues en esa época eran divinas, como, como un pavo real, así, el espaldar, muy bonito, y bueno. Yo cada vez me sentaba más cerca a la puerta y esas sillas estaban muy cerca a la puerta, entonces cambié mi torre de control de ahí, que es donde vi el tipo que subía, me pasé a la silla porque estaba la puerta ahí. Entonces me senté. Imagínate una niña de 14 años todo el día sentada mirando el apartamento. O sea, yo tenía que tener la visión, la visual de todo lo... Controlada, Y claro. eso es muy tenaz. O sea, yo ahora que Sí, lo sí. pienso es muy tenaz. Bueno, estaba así en silencio mirando, 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 cuando la silla de acá sentí un craqueo, pero de un peso de una persona sentándose, así, crack. Y no solo, luego unos pasitos, tic, tic, porque el parqué estaba como sueltico, entonces cuando tú caminabas, sonaba. Claro. Mira, me paré y salí corriendo. Yo dije, nunca más me voy a quedar sola allá adentro, nunca más. De ahí en adelante ya yo siempre o en el corredor o en el apartamento de la señora o en la congregación o en cualquier otro lugar, sola nunca más quise estar ahí. Normal. Resulta que cada vez que mi mamá buscaba, mira, casi que no encuentra todo, les decían que no, ella que siempre que va, ella le da mucha facilidad para los apartamentos, nada. Entonces nos tocó a las dos irnos a una habitación, mi hermana por allá, mi hermano en otra, entonces nos dispersamos, se destruyó mi núcleo familiar, se destruyó todo, se dispersó. Pero cuando nos pasamos mi mamá y yo en la habitación, tú no sabes cómo estaba de feliz. Por fin ya no estaba en ese lugar. Pues resulta que recibe una llamada de la señora, la vecina que era amiga. Le dice, Marta, ahora sí ya te puedo contar. Mi mamá, ¿qué? Le dice, mira, tú no sabes el sufrimiento mío de ver tu hija con esa angustia y no poderte decir lo que ahí había pasado, porque es que yo no te quería dar como más cargas y ya, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Le contó que en ese apartamento, una vez, cuando ya estaba más joven, se pasó una pareja a vivir allí con un bebecito muy pequeño, recién nacido, pequeñito. Y una noche tuvieron una pelea horrible. La vecina cuenta que ella se levanta a la madrugada y ve ambulancia, policía afuera y dice, ¿qué pasó? Después le contaron que fue que el señor entró, ellos como que se drogaban, ahí consumían, era un ambiente horrible en ese apartamento. Ajá. Y se fueron a pelear al balcón con el bebé. Y resulta que en el forcejeo lo lanzan y el bebecito cae allí y ahí Ay, muere. ay, qué lástima. Justamente en el angulito ahí donde después vimos ese charco de sangre que quién La sabe cómo sangre. llegó.
Mira, mi mamá casi le da un patatús y la señora le dijo, bueno, pero ya sabes, Marta, que tu hija, pues ella sentía que hay algo y tenía razón. Ella soñaba con el balcón, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá no quería contarme, pero me contó al final. Resulta que mi mamá llamó al dueño y le hizo el reclamo. Le dijo, don Félix, ¿usted por qué no me dijo todo eso? Mire que nos pasó de todo ahí. Don Félix le dijo, señora Marta, yo tengo que confesarle que yo sabía esto porque usted no sabe el problema que tengo con ese apartamento. Nadie me dura ahí. Yo lo hice Claro. bendecir y nadie dura más de un año. Nadie. Así que pues yo estaba esperanzado que a ustedes les fuera mejor. Imagínate, pues Ya. mi mamá le dijo, bueno, don Félix, lo entiendo y todo. Pero después de que la señora nos contó eso, ella tuvo un incidente horrible, Rocío, porque ella en su apartamento no sintió el olor a gas y se le explotó la estufa, la desfiguró toda, la carita, sí. Ella tuvo un accidente gravísimo ahí en ese apartamento. Uf. Después le explotó horrible. O sea, ese edificio, Rocío, da terror. Yo lo busqué en Google y todavía está. Mira, todo alrededor lo han reformado, hay edificios modernos, bonitos. Yo no sé por qué ese edificio sigue ahí con todo es como una maraña de cables y está todo horrible. Y fuera de eso ahora como que le pusieron grafitis. Es horrible, horrible. Ahora, no sé si contarte porque de pronto te aburro, porque es que es larga la historia, porque es que eso no se cerró ahí. No, no, sí, que por supuesto. Porque hay una parte interesante, mira, yo después me casé, tuve mis hijos, mi familia, pero mira, nosotros habitamos los lugares, pero los lugares también nos habitan a nosotros. Ese Así es. apartamento siempre estuvo ahí, siempre, siempre. Y como yo, como artista, uno empieza a procesar sus experiencias y después de leer a Gastón Bachelard, la fenomenología de los espacios, inmediatamente me conecté de nuevo con ese apartamento. Yo dije, tengo una idea, quiero elaborar eso para cerrarlo, ese capítulo. Entonces, en esa época, yo ni computador tenía, escribí una cartica y me fui al edificio y no tiene ni siquiera caseta postal, nada. Yo lo metí por debajo de la puerta y escribí para el cuarto piso, que es el último. No me podía equivocar. Escribí a la persona que viviera allí que yo soy artista plástica, quiero hacer un proyecto en el cual voy a elaborar mis recuerdos de infancia y como ese apartamento significó mucho para mí, quería hacer un estudio fotográfico. Eh, pues mira, a los 2 días me responden por email. Yo fui a un café internet y todo. Cuando miro, yo, uy, me respondieron súper rápido. Estaban muy curiosos. El señor me dijo, ¿cómo así que usted es artista y por qué? Y no sé qué. Entonces yo le dije, mire, Sí, sí. tranquilo, yo entiendo pues la desconfianza. Si no le parece bien, no se preocupe, dejemos así. No, me volvió a responder. Y me dijo, no, yo quiero que venga sola, pero tiene que venir el día tal a tal hora, si no, nunca más lo va a poder ver. Yo dije, esto tan Qué raro, extraño. es raro esa respuesta. Mira, yo Sí, sí. dije, claro que estaré ahí a tal día, tal hora. Yo me preparé, todo, me llevé mi cámara fotográfica, me puse mi pinta de artista, todo. Cuando llego, veo un camión de trasteo, y mucho movimiento ahí, dije, tan raro, preciso hoy se está alguien trasteando. Un señor bajó, me miró así, me dijo, usted es Marta, ¿cierto? Y yo, sí, me dijo, venga un momentico, vamos allá a tomarnos alguito a la panadería antes de ir. Entonces yo dije, uy, ¿esto qué? Entonces, bueno, nos sentamos a tomar gaseo. Ese señor me miraba y me miraba, como estudiándome. Y me Sí. dijo, ¿usted es artista? Y yo, sí. ¿Y por qué quiere hacer fotos? Es que no entiendo. Yo, no, mire, le expliqué el concepto y toda la cosa, ¿no? Me miraba y decía, sí. Me dijo, dígame una cosa, ¿usted cómo sabía que nos estábamos trasteando hoy?
Yo le dije, ¿cómo así? ¿Ese trasteo es de ustedes? Me dijo, sí. Usted sabía, porque de otra manera, ¿cómo preciso antes de irnos usted quiere venir a hacer fotos? Le dije, mire, le juro que yo no podía saberlo, yo no conozco a nadie aquí, pero ¿cómo es? Estoy más sorprendida yo. Que me diga usted que se están yendo. Me dijo, sí. Le dije, no, mire, esto para mí es una sorpresa, estoy llena de emociones raras aquí. Entonces me dijo, vea, mi mamá la quiere conocer, venga conmigo. Entonces, uy, mira, yo estaba, el corazón me hacía así, yo miraba cada rincón, yo decía, ahí me sentaba yo en silencio, Claro, ahí me sentaba yo por las rememorando. noches, allí yo tal cosa. Entonces subimos. Cuando entré, Rocío, fue muy raro porque ya no había esa luz. Estaba muy oscuro ese apartamento y ya no me parecía tan grande como era, como lo veía yo, Claro, grande, iluminado. No, ahora oscuro. Estaba realmente, y lo vi chiquitico, pero ellos no me hicieron seguir de una. Me acomodaron como un taburetito, me hicieron sentar y me miraban como si fuera un extraterrestre, así, me miraban así. Y yo, entonces me dicen, bueno, ¿y qué? Y yo, ¿qué de qué? Me dicen, pues, ¿cuáles son sus recuerdos aquí? Cuente. Entonces yo les dije, miren, yo voy a ser sincera con ustedes. Y ellos, entonces yo dije, ¿esto qué es? Les dije, miren, a ver, yo viví aquí cuando era adolescente, me pasaron unas cosas pues como raras, pero yo no los quiero. No, 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 no. Cuente, 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 porque mire, ya nos estamos yendo. Es la última oportunidad, después usted se va a tomar sus fotos, todo lo que quiera, pero nosotros nunca más vamos a volver aquí. Y yo quiero saber qué le pasó. Cuando ya me dijeron así, dije, uy, les conté y ellos se miraban. A veces la mamá le cogía el brazo al hijo y le hacía como, mire. sí. Cuando terminé de narrar, la señora me dijo, mire, él, mi hijo, sufrió le dieron Convulsiones también. convulsiones. Yo, ¿cómo? Me dijo, sí, mi hijo tuvo convulsiones, yo me separé de mi esposo, mi familia se acabó, nos arruinamos, yo, ay señora, Mismo ¿cómo va a patrón, ser? mismo patrón. Me dijo, mire, todo lo que usted, excepto pues lo de la sangre, aquí pasó todo lo que usted dice, nos peleamos, nos arruinamos. Yo, ay, no me diga eso, mire, de verdad que lo siento mucho. Me dijo, no, es que señora, nosotros sabíamos que usted algo nos iba a decir, pero queríamos pues estar seguros, ¿no? No, pues yo me quedé así, dije, no, yo que pensé que venía a cerrar un capítulo, se abre otro nuevo. Otro, claro. Mira, yo me paré, hice medio foticos, pero no quería quedarme mucho. Yo quería como irme rápido de ahí. Y ellos también. Ya se querían ir de ahí y dijeron, nosotros nunca más vamos a volver aquí. Entonces, para que te des cuenta, Rocío, que hay lugares que quedan como marcados. Marcados completamente, sí. Ahí pasa algo que yo Una quisiera huella, entender. sí, sí, sí. Y esto va a ser, yo voy a hacer una investigación sobre esto porque me animaste a escribir mi libro y ese libro va a incluir investigación porque no se trata solo de contar las cosas, sino de buscar posibles respuestas y ayudar a otras personas. Porque si a mí en ese tiempo alguien me hubiera dicho, mira, vamos a estudiar esto, a ver qué pasó aquí, yo ese miedo lo hubiera elaborado de otra manera. Pero con la madurez, creciendo, y me sucedieron, mira, tú no te imaginas las cantidades de cosas que me han sucedido. Yo he visto ya, con todos mis sentidos, he percibido algo, con la piel, con la visión, con el oído, con el olfato. Entonces, quiero empezar a estudiar todo esto para poder ver si hay respuestas o algo, ¿no? Y compartirlo con otras personas. De alguna manera quizá esto te sirva a ti como catarsis, Sí, ¿sabes? Para... claro, claro que sí, porque Mm, ya pues hablándolo, pero
también es ir un poquito a ese momento, ¿no? Por eso estaba con la piel toda erizada. Erizada, claro. Pero me falta un pedacito porque volví. Mira, es increíble porque ya después de que me vine para Italia y todo, yo hice un viaje a Colombia y me fui a Chapinero a pasear con mi mamá. Chapinero es encantador, tiene mucha historia y hay sitios, hay unas librerías hermosas. Cuando pasamos por ahí caminando, y mi mamá me hace así, me dice, mija. Y yo, ay, no, mami. Me dice, sí, yo, no, no, no. Ay, que yo quiero ir. Yo, ay, mami, ¿cómo se te ocurre? No, no sabemos quién vive ahí. Ahora van a decir que somos unas locas. Ay, no, que vos sos buenísima para inventarte algo así. Inventate algo, vamos. Yo le dije, bueno, si no abre nadie. Entonces yo toqué el timbre. Pues salió un muchacho por el balcón. Y mi mamá, ay, mija, mira. Entonces yo, con una pena, yo, hola. Y yo no había preparado ni siquiera qué iba a decir. El muchacho me miró y dijo, ya vengo, ¿no? Entonces bajó. Mientras bajaba, yo, mami, ¿qué digo? Me dijo, yo no sé, pero yo quiero entrar. Y yo, Dios mío, mami, vos me metes en unos problemas. Salió el muchacho. Y yo, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y le dije casi lo mismo. Le dije, mira, lo que pasa es que yo vivo en Italia y tengo una gran nostalgia. Yo estoy aquí con mi mamá y yo viví en ese apartamento cuando era una niña. Entonces se sonreía y me miraba también así como con picardía. Entonces me dijo, sí, y yo, sí. Y me dijo, tienes muchos recuerdos. Yo, sí, mira, una nostalgia. Me dijo, tranquila, sigue. Y yo, ¿en serio? No, sí. Pues mi mamá estaba dichosa. Subimos las dos, mi mamá mirando todo, habían quitado ya la reja. Y él ya había cambiado los pisos, estaba bonito, lo reformó un poquito, más moderno. Pero ponle cuidado, Rocío, se para así. Y me dice, bueno, ¿y qué? Y entonces tú viviste aquí momentos muy bonitos. Y yo, sí, mi mamá me dijo, cuidadito le vas a decir a ese pobre muchacho porque le vas a arruinar la vida y le va a coger miedo al apartamento. Y yo, mi mamá no me permitió decir nada, pero nada. Él sabía algo y él quería saber y yo también. Y después regañé a mi mamá cuando nos fuimos. Le dije, mami, yo no te debí haber hecho caso, porque yo sé que él quería que dijéramos algo para él decir algo también. Claro. Y quién sabe que nos hubiera contado, Rocío. Y mi mamá, ay, tener razón. Y yo, ay, mami. ¿No volvisteis más a contactar con este chico ni nada? No, y mira que yo le dije, mira, dame tu email, porque él era DJ y conocía artistas y le hablé del canal y todo, o sea, tuvimos como una conexión súper chévere, pero al final pues uno no, como que no se vuelve a conectar con estas personas, pero ya te digo, la manera en que me miraba mi mamá me dijo, mija, ese muchacho sabía algo. Y yo le pegué un regaño a mi mamá, porque le dije, mami, nos perdimos la oportunidad de saber más cosas, ¿ves? Y se estaba yendo, Rocío. Él también se estaba yendo. Nos dijo, no, yo ya me voy a ir de aquí porque me voy para España. Él quería irse para España. Y yo, se estaba ya por ir. ¿Ves? O sea, qué conexiones tan raras de llegar cuando la gente se está yendo. Y el señor Félix, después de que habló con mi mamá, el dueño, él murió. Yo no sé cómo murió, pero después de que él pues le confesó que sí, que ese apartamento tenía algo, que él se arrepentía pues de no habernos dicho nada, pero que lo entendiéramos, y él falleció después. Entonces, ¿no se sabe a manos de quién fue a parar el apartamento ese? No. No se sabe. No tengo ni idea, de pronto algún día vuelvo pero me da miedo, me da como temor, porque tengo la sensación de que ya 3 veces he ido y si algo sucede, de pronto crean que soy yo, tú sabes, como las cosas son delicadas. Puede ser que haya una investigación, que suceda algo ahí, digan, pero ella siempre aparece, entonces me da miedo que de pronto pueda o no resultar en una investigación o algo así. No sé por qué tengo esa sensación de que es mejor no hacerse no remover la cosa. En ese momento, cuando estaba pasando todo, o cuando volviste y estaba esta familia que también nuevamente se estaba mudando, ¿nadie se le ocurrió
ir a ver viejos periódicos, las noticias de ese suceso que tuvo lugar con el niño, que murió y demás. Nadie sabía nada, no había pruebas en ninguna parte. No, porque mira que yo, por ejemplo, en un caso de mi familia, que fue fuerte, inclusive fue un suicidio, y eso es otra historia muy, muy rara, porque el muchacho era el hijo de mi ex suegro. Perdona que Ujú. te, pero es que solo para decirte que el joven se suicidó y no encuentras una sola noticia de un hecho que fue un revuelo ahí en el Polo Club en Bogotá. Es un barrio conocido. Era un caso extraño porque el muchacho resultó que se había metido en una secta satánica, o sea, no era cualquier cosita y no hay un solo registro de eso. Muchas noticias de esa época, yo traté de investigar con ChatGPT, no, 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 me dijo, mira, hay muchas investigaciones, noticias que se perdieron en esa época de entre los años 80 y 90, se perdieron, qué pesar, no las archivaron. Así es. Madre mía. Y bueno, lo que te puedo decir, Rocío, es que mira, en mi casa materna, cuando vivíamos todos, algo común era, común entre comillas, era que las materas se nos explotaban. Los ¿Materas? vasos, sí, el vaso de la planta, la matera, donde Ah, la metes tú maceta, las la macetas. maceta, muy bien, Ah, la vale. maceta, se reventaban. Los vasos explotaban. Estaban en la cocina y ¡pum! Aquí nunca me ha pasado a mí que se me explote un vaso así. Se explotaban. Los anillos de mi mamá se reventaban. O sea, era una Los cosa anillos. así, anillos de oro. Mi mamá, pobrecita, ella estaba hablando con uno cuando, ay, mi hija, y allá, y se me... Y dice, mamá, pero eso no es O sea, se le normal. reventaban en la mano. Se En el le, dedo se se le le abrían, reventaban. digamos. O sea, tú dime, ¿qué produce que una maceta se rompa sin haberle intervenido de ninguna manera, un golpe, nada? Un vaso se explote, y no solo un vaso, otro día, otro vaso, otro vaso. Y los anillos de mi mamá. Todas estas experiencias, imagino que, claro, cada miembro de la familia las viviría de manera distinta. ¿En algún momento tú has recabado esta información? Sí, hemos hablado, nos hemos reunido. Después pasaron más cosas, entonces ya en realidad eso como que ya forma parte de mi familia. Ahora donde vive mi mamá, ellos saben que, o sea, mi hermano dice, eso es un portal, porque ahí pasa de todo cotidianamente en esa casa, pero es que allí han muerto muchos familiares, es una casa que tiene ya casi 100 años, entonces ahí murieron mis abuelos, a mi abuela, a mi mamá la asustaron también cuando mi abuelo murió. O sea, en mi familia hay casi que una tradición de manifestaciones, que ya es como cuando uno pasa algo, este se está despidiendo, o sea, es como parte de la familia, ¿ves? Pero por mi lado, yo he vivido una serie de cosas que no son tan familiares, son distintas. Aquí en Italia, por ejemplo, yo no sé si te pueda contar, pues no todo porque se vuelve muy largo, pero a mí me hablaron en Cerdeña, me hablaron al oído en una lengua desconocida, una voz profunda de un hombre en una de las casas que alquilamos allá de vacaciones. Yo estaba en vacaciones en el mar y me habló al oído. Esa noche nos asustaron tanto a mi esposo como a mí, pero a mí me hablaron acá y a voz bajita en una lengua que no... Yo No llegué a pensar, conseguiste. era antigua, o sea, yo alcancé a percibir que era antigua y yo creo que era sardo, pero un sardo Ah, antiguo. Yo después empecé un poquito a interesarme y todo, pero imagínate, yo digo, ¿qué tipo de suceso es eso? O sea, ¿cómo poderlo explicar? Y cuando yo era adolescente, después de ese episodio de la casa que te estoy contando, alcancé a registrar
Yo registré, yo creo que es de uno de los más espectaculares psicofonías, es que se llaman, que haya jamás escuchado. Y lo peor de todo es que yo lo grabé, porque en esa época eran cassettes, Sí, sí. por accidente, en una casa antigua donde viví, que ahí también pasó una cosa impresionante. Mi papá me quitó el cassette, me dijo, mija, deme lo que lo va a hacer analizar. Yo tenía como 15 añitos, fue después del suceso allá. Y yo, ay papi, pero me lo devuelves. Sí, sí, mija, yo lo voy a hacer analizar, porque la voz pues hablaba bajito y todo. Cuando mi papá regresó, llegó con una cara Rocío. Le, papi, ¿qué dijeron? No, 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 nada. Y yo, papi, el cassette después te lo doy. La mujer de mi papá, porque él se volvió a casar, me Sí. dijo, Marta, ahí había una cosa rara porque decía algo de una cueva. Ella sí me alcanzó a contar algo. Me dijo que había algo, que una persona que hablaba algo de una cueva. Y yo, ¿cómo? Yo quiero mi cassette. Nunca más lo volví a ver. Mi papá lo habrá refundido porque él era muy desordenado y nunca me lo regresó. Que eso Vaya. me duele porque yo sí lo hubiera hecho, restaurar. Analizar, claro. Claro, Claro, con los métodos que hay hoy en día podrías haber sacado más, un sonido más limpio. se perdió, se perdió. Se Pero bueno, perdió. aquí en esta casa hice una cantidad de psicofonías también y eso es una Aquí en la locura. que estás residiendo ahora en Italia, ¿no? Aquí. Y eso fue una fiesta, o sea, en mi cocina, que yo publiqué, lo publiqué aquí en el canal, Sí, pero sí. como no es video, entonces la gente dice, ah, no, eso se lo inventó. Pero yo dije, pues pucha, o sea, mi cocina, ¿quiénes viven en mi cocina? Yo no sé, eso pasó de todo. Entonces, si uno quiere, Para quien quiera saber todas estas experiencias también, Marta las tiene publicadas en su canal de YouTube. Son de las primeras. Y luego ya a partir de ahí ella empieza a hablar de otras cosas, pero ahí lo tenéis también exacto. bastante bien detallado. Pues si queréis ir a echarle un vistazo, el canal suyo es muy interesante, pero hoy que estamos con este tema, que sepáis que son los primeros vídeos de su canal. Exacto, hace mucho no hablaba de esto y me gusta porque es agradable poderlo conversar sin ningún tapujo. Ya te digo, Rocío, cuando yo me reúno con mi familia, eso es como una aquelarre porque es mi mamá, mis hermanos, y hablamos de esto como si fuera, es parte de nuestra historia. Claro, Y mi mamá lógico. ya, pues ya no es ese misterio de, uy, no, no se puede hablar de esto porque se asusta Martica cuando yo era chica. No, ya ahora, además Ya hay que nos libertad ha tocado, claro. lo hemos vivido también juntas, ¿Habéis entonces, intentado investigar un poquito en lo que son la familia, digamos, los padres de tu madre, los abuelos, tatarabuelos, y saber si ella también tuvo episodios cuando era pequeña? Porque tú has comentado en estos vídeos que tu madre directamente es medium. es que mi mamá, a ella la buscan y se le presentan. Últimamente ya no, porque yo creo que ya ella, pobrecita, ya, ella rechaza mucho. Entonces tampoco, pero antes sí la buscaban, se le presentaban y la última vez yo estaba cerca de ella cuando eso pasó y vi su reacción. Yo dije, no, ella sufre mucho, ya no dice, Claro, ay, voy a investigar, no, ella de verdad. Entonces creo que por eso ya últimamente ya no le pasa nada y lo trata de ignorar. claro. Mi hermano que vive con ella es el que sí está más receptivo, el que oye todo, pero es que mi mamá es como un imán. Ella es como un imán. Tiene Yo una sensibilidad muy acusada. una vez traté de hablarle, decirle, mami, vos, tú puedes también. Me dijo, no, 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 yo no quiero saber nada de eso. No, 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 yo bueno, dejémosla tranquila. Yo creo que, no, y en mi familia lo toman como con humor. Es como algo muy folclórico en mi familia, es parte de un folclore familiar. Yo soy la única que de pronto sí he comprado libros, he empezado a mirar, he empezado a investigar, pero sí te confieso una cosa, Rocío, sí le tengo temor a pasar cierta frontera. Entonces yo quisiera a acercarme como investigadora, pero no me quiero involucrar y el problema es Entiendo. que es difícil, porque cuando yo he querido, cuando he estado cercana a esos fenómenos,
de verdad, es muy íntimo, es muy envolvente. A mí me han hablado por sueños personas que me han dicho cosas que después me Se han enteré cumplido. que sí, o se han cumplido o alguien estaba esperando ese dato específico. Entiendo. O sea, un dato como de tomar ese apartamento, cosas así. O sea, Entonces, eres una especie de canal, por así yo decirlo. no lo sé, Rocío, no sé. Pero mira, yo me acuerdo de un sueño que tuve aquí en Italia, que me impactó mucho porque era una cocina, era una señora que estaba cocinando algo y me miraba y mientras mezclaba y me miró así sonriendo, me dice, tarde o temprano nos verás. Wow, cuando me desperté dije, ¿qué es esto? Y fue como, tarde o temprano nos verás, así, nos vas a ver, pero lo dijo con una sonrisa como, no lo podrás evitar. Entonces yo dije, ¿qué hago? Bueno, si tengo que verlos, los veré, pero por favor, tengo que fortalecerme antes si es que voy a ver algo, ¿no? Es complicado, ¿eh? Yo me imagino que tiene que ser complicado porque, claro, es como, voy a ir a la escuela de, no sé, de este tipo de cosas para que me enseñen. No, no hay tal cosa, no existe tal cosa. Y además es que este tema está como muy meneado, como decimos aquí en España, y es difícil encontrar personas que sean serias, que sean investigadores serios en este sentido. Los hay, ¿eh? Imagino que tú habrás investigado también esto. Yo Personas pienso que las que... Sí, sí. que yo pienso que es un camino solitario porque los que no tenemos la fortuna, como le han pasado a algunos que ay, conocí a mi maestro, a mi esto, lo otro. Claro. Pienso que es un camino solitario mejor porque si tú vas a buscar, yo un tiempo lo busqué porque yo tuve cerca a un chamán, pero estar cerca a esa persona era como es cuando tú estás cerca al wifi y tienes una velocidad tenaz y después te alejas y se te muere la señal. Entonces te vuelves dependiente de esa persona. Y yo Claro. lo buscaba mucho y le decía, pero él me decía, no, Marta, si tú quieres abrir más tus percepciones, quieres entender, es un camino sola. Tú no puedes buscar maestros. O me dijo, además que yo sé que tú tienes mucho potencial, pero eso lo tienes que hacer tú sola y descubrir tú sola. Y yo me enojaba, me frustraba, pero ahora le doy toda la razón. Él fue ¿Crees el que me que, dijo, ¿Crees que tu sensibilidad para percibir este tipo de manifestaciones, vamos a decir, ¿no? ¿Es un don? ¿Lo vives como una maldición? Entre las dos cosas, ¿qué sientes tú respecto a esto? yo creo que el ser humano tiene en sí algo, puede ser, algunos dicen sexto sentido. Nosotros, por ejemplo, tenemos campos magnéticos. Los campos magnéticos son muy importantes. Todo funciona entre campos. Nos movemos entre fluidos, entre campos. No hay vacío. Así que si nosotros empezamos a entender que estamos siempre y nos están atravesando constantemente otras realidades que nosotros ni nos damos cuenta, entonces no es que uno sea especial y el otro no, pero yo sé que desde muy niña yo sí he tenido eso. No sé cómo llamarlo, no quiero, digamos percepción, no sé, a uno los Sí, llaman canales, no sí, tengo sí. ni idea. Como una antena, ¿no? Por la cual recibes este tipo de... Pero es que además tú le recibes por varios medios. Hay personas que solo ven, que solo oyen. No, tú tienes... tú ves y oyes. A mí, Y sientes, por supuesto. yo he pasado por la parte, ¿cómo se dice? Táctil, Sí. porque me han tocado. Por ejemplo, he visto también, pero lo que he visto no es como mi mamá que ve personas reales, porque mi mamá sí ve personas. En cambio, yo Ella no, cuando te dice que las ve, las ve como tú y yo nos estamos viendo ahora. O sea, ¿es tan clara? ¿O las ve transparentes? ¿O cómo es no, la cosa? ella las ve como nosotros. De hecho, siempre cree que, por ejemplo, te doy un pequeño ejemplo de un señor, un muchacho que se le acercó con los documentos así, ella tenía la cobija y se tapó, pero no por miedo,
Ella dijo, ay, qué pena, estoy en pijama. Ella pensó que era un amigo, un novio de una hermana mía. Entonces se tapó cuando dijo, no, un momento, yo estoy sola aquí, y bajó la cobija y todo en la oscuridad, la puerta cerrada, o sea, por donde se coló el tipo con el documento, mi mamá empezó a gritar como una loca. Y Claro. después las vecinas le dijeron, ay, disculpa, ¿y cómo era el muchacho? Ella es blanco, alto, delgadito, se parece a mi cuñado, mono. Esas señoras les hacían así. Ella, ¿qué pasa? Dijeron, es que ese muchacho se suicidó en ese apartamento. Ah, Madre chao, mía. mi mamá cogió las maletas, pobrecita, y se fue. Entonces, ella sí los ve materiales. En cambio, lo que yo vi, los vi 3 veces en mi vida. Y son como una silueta blanca transparente. Pero tú sabes la silueta que es, tú sabes si es mujer por el vestido, y no tenía completo el vestido. Era como el clásico, es chistoso porque como el clásico que muestran en las películas así transparente, O sea, es como así. la imagen, tal como quizá como la enterraron o como el último suceso que tuvo, y ese alma se quedó con esa imagen y esa es la que muestran a aquel que los está viendo. Yo no sé por qué, mira, yo de alma, no, ni te hablo de alma, pues porque tú sabes que yo sigo esos estudios, entonces Sí, 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 sí. ya sé Bueno, que alma, pero ya. digamos que en ese momento algo se manifiesta, puede ser un campo, puede ser, no sé, hay gente que dice que son energías residuales, eso es lo que hay que averiguar. Pero ¿por qué, por ejemplo, mi mamá los ve tan bien, Tan tan... claros. Y en cambio yo, pues, el humito, ¿no? El humito blanco, Sí, 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 sí. ¿Tú sí. quisieras tener una mayor claridad a la hora de percibir estas cosas? ¿O tu camino crees que no es por ahí? Pues mira, Rocío, si a mí, digamos, si ese fuera mi camino, mi destino, yo lo aceptaría. Ya no me querría resistir. Pero no sé si aguantaría, si, o sea, tendría que prepararme mucho, eso sí. Claro. Porque sentiría, seguramente sentiría miedo, no lo sé, no lo sé. Yo pienso que es que no me gusta como especular con esto, pero las sensaciones que yo he tenido es de que, por ejemplo, saben que tú te vas a asustar mucho, entonces se te presenta como en el sueño, no sé, como si entraran en el pensamiento, porque yo he soñado personas que ya no están. Y como te digo, han dicho cosas para ciertas personas que yo sin darme cuenta les llevo el mensaje sin pensar en nada. Y me dicen, ay, sí, pero mira que... Y yo, ¿en serio? Entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, a mí me gustaría ayudar como a transmitir. Sería, Sí. si ese fuera como mi misión, pero si no, pues ni modo. O sea, no creo que uno pueda, no sé, cómo se busca algo así. Me ha pasado, pero así sin darme cuenta, no como esas señoras que manejan pues ya su mediunidad y saben, son todas profesionales. Yo, ni idea, ha pasado y ya, de una manera así. Tu hermano también está en esto? ¿Lo vive de manera más natural y directamente lo deja pasar? ¿O también está investigando? No, mi hermano lo deja pasar. Él cuando ha sentido cosas también muy fuertes, él simplemente nos llama, nos manda audios, nos cuenta, luego se ríe, dice, ah, esta casa es así, o sea, él lo toma como con humor. Y yo le digo, pon cámaras, yo soy la que quiere Claro. capturar todo, grabar todo, esa es mi naturaleza, ¿no? Sí, Pero sí, sí, pon sí. las cámaras, yo te mando las cámaras. Ay, no, entonces a mí me da rabia porque es como perder esas evidencias, ¿no? Dejarlas perder. Entonces yo ya le dije, mira, yo la próxima vez que vaya, yo quiero capturar sonidos, voz de pronto o algo, mi padre, no sé, porque es que em, ahí suceden bastantes cosas. Claro, porque podríamos pensar que todo viene por la línea materna, pero es que resulta que tu padre también escuchó cosas, también vio cosas, ¿no? Sí, pero mi padre sí tenía mucho miedo, era muy nervioso. Claro.
las cosas que llegó a ver. Es que no sé si, ¿qué será? La familia, también los lugares donde hemos vivido. Quién sabe, yo he llegado a leer también en varios sitios que ¿cómo se dice esto? Bueno, hay familias que reencarnan, vuelven a reencarnar juntas, en diferentes roles a veces, pero vuelven a reencarnar. De toda la línea familiar vuelve a reencarnar y vuelve a reencarnar junta, alguna diferencia, pero ahí están otra vez, con lo cual eso tiene que tener un significado. Ah, no sé, de la reencarnación no estoy informada, pero sí sé que en mi familia, tíos, abuelos, es como si fuera algo nuestro, Sí, de sí, la sí, sí, familia. sí. No conozco un tío que no tenga una historia y pues cuando nos sentamos así a hablar, y son verdad, o sea, no es por, digamos, por tener algo que contar o no, ese tipo de cosas, pues no sé, son No, cosas que además que nos han vosotros no estáis ni pasado. ganando dinero con esto, ni salís en los medios avisando. No, Exacto, no, no, no. Seguís con vuestra vida y ya está. Bueno, excepto tú, exacto. que realmente lo que estás intentando es, pues, dar sentido un poco a todo esto, ¿no? Exacto, exacto. De toda mi familia, pues yo soy la única que yo tengo mucho esa cuestión de la memoria, de recolectar como una arqueología de la memoria. No me gusta que se pierda. No sé por qué, es una obsesión mía de esto. A Además pesar habría... de, Sí, sí, dime. a pesar de que cuando era niña sí sufrí todo eso, lo sufrí porque no puedo decir que, ay, tan chévere, no, sufrí mucho. Es que eso hay que Y pasarlo exacto, yo para decía, pero ¿por comprenderlo. qué? ¿Por qué tienen que, o sea, por qué me tienen que pasar esas cosas? Lo sufrí por muchos años. De hecho, aquí en Italia llegué a tener ataques de pánico porque hasta que ya después dije, no, pues si me sigo resistiendo es peor. Me Claro. relajo y Te trato concilias como con de, esto, digamos. De alguna manera te concilias más o con menos, esto. sí, sí, sí. Es algo que viene Pero, conmigo, pues voy a intentar entenderlo. exacto, exactamente. Pero sí te digo una cosa, Rocío, si uno no está tan receptivo, va a sentir menos cosas, o sea, como que también se van alejando todas esas, no sé qué Claro. cosas que te rodean, como que se alejan cuando, porque es como cuando tú vas a hablar con alguien y te ignora. Yo tengo esa sensación de que a mí no es que me impongan, sino que cuando yo me alejo y digo, ay, no, me molesta que estoy aquí ocupada, Cuando no has pasa tenido dos nada. experiencias que desde pequeña hasta ahora, porque además esto viene contigo, te cambies de casa, da igual, siempre esto viene contigo, con lo cual significa que es algo que llevas tú inherente a ti y a tu familia. ¿Qué sientes cuando termina la experiencia? ¿Te quedas vaciada de energía, cansada, agotada? ¿Cómo te sientes luego? No, al contrario, me siento muy casi con adrenalina y empiezo a pensar, a veces escribo con fecha, todo. Yo tengo muchos diarios y es muy chévere porque cuando no me acuerdo de algo voy y busco el diario porque yo pongo la fecha y todo en el cuaderno y todo y digo, mira, ahí está, sí pasó, ¿ves? Y eso va a ser muy interesante Entonces, porque así ese libro que vas a escribir, que según me has dicho, pues claro, ese diario va a ser crucial, muy, ¿no? muy Para poder, cargado, muy, claro. sí, 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 sí. Pero de verdad no siento eso como cansancio, que me agoto, no, todo lo contrario, se me quita el sueño, quedo como muy alerta. Vale, claro, es que hay muchas personas que tienen este tipo de experiencias, se sienten luego como que les han extraído algo, les han extraído la energía, ¿no? Ahí entraríamos en otro tipo de consideraciones que realmente no vamos a entrar, pero para que la gente que a lo mejor nos escucha, pues que lo entienda, ¿no? Porque sí es que es verdad que hay Claro. personas que experimentan esto y se quedan como, ¿sabes? Como vacías, deprimidas, y no, en tu caso, curiosamente, ¿no? Sí, Y es es interesante. como una emoción de Sí. algo que está pasando y tú dices, es increíble. O sea, yo ya lo tomo así, En plan, ya claro, la analizas y a ver qué será esto, como cómo, esto claro. es fuera de lo común, o sea, Sí, ya me sí. da es mucha curiosidad. Antes me daba miedo, me retraía, pero ahora me da es como ánimo de querer saber más. ¿Qué les dirías tú a las personas que nos escuchan y que
de fondo, digamos, desde un principio, están negadas a este tipo de cosas. Quién sabe si por miedo, quién sabe si por sus respectivas creencias. ¿Qué les dirías? Yo les diría que sigan su propia intuición o naturaleza, como lo quieran llamar. No forzar nada. No, tampoco buscar lo que no se nos ha perdido. ¿En qué sentido? Ahora me voy a poner yo a buscar si hay espíritus en mi casa. Voy a empezar a ver cómo abro un portal o me comunico. Yo diría, dejémoslo quietico, mejor Claro, ahí, porque si no somos personas preparadas, si no somos personas que puedan entender, tú no sabes quién se está contactando contigo. exactamente, a eso Tú no quería llegar. sabes qué hay ahí. Entonces yo con eso soy muy cautelosa porque a veces me dicen, ¿por qué no preguntas? ¿Por qué no dices? Yo, porque ya el momento en que tú interactúas, no, bueno, pues ya no te puedo contar esto, pero me pasó algo que sentí tan cercana esa presencia allí y pasaron cosas que yo sentí mucho miedo, Rocío, o sea, en ese momento y estaba mi esposo, pero ese sí lo sentí como especialmente agresivo. Lo sentí agresivo, lo sentí ese sí me dio mucho miedo. Entonces imagínate uno tratar de ponerse en contacto con algo que tú no sabes. Cómo va a responder y que claro, claro, exacto. Hay muchas personas, sobre todo en estos últimos años, con esto de la nueva era, se han creado pues grupos de muy distinta índole, en los que mucha gente busca desde sus carencias, quizás desde sus traumas, vaya usted a saber, ¿no? Porque esto creo que es multifactorial, buscar sentirse especiales. Y lo que hacen es meterse en estos temas desde el desconocimiento, o bien acompañados de gurús o similares que se supone que entienden de qué va esto, buscando eso, sentirse especiales, sentir esa conexión. Y muchas veces buscamos una conexión fuera, lo que estamos haciendo es que perdemos nuestra conexión con nosotros mismos. Cuando hay alguien como tú y como otros que también traen de manera natural esto, hay que entender que es como cualquier otra sensibilidad, habilidad que podamos tener. Claro, se nos escapa de lo que podemos percibir, por eso tenemos miedo, por eso no sabemos cómo describir estos fenómenos. Pero buscar a propósito algo así para sentirse especial es de alguna manera venderse a algo que no sabes cómo va a responder y meterte en unos saraos que realmente es innecesario porque puedes acabar muy mal. Y de hecho hay gente que ha acabado mentalmente muy mal con esto. Entonces, Exacto. a Marta no se siente aquí la reina del cotarro, ni se siente especial, ni que es más que nadie. No, Marta ha sufrido bastante con esto y ha decidido conciliarse pues con esto, con lo que ella es. Y a partir de aquí, cada uno que saque sus propias conclusiones. Tú puedes creer, tú puedes no creer, pero siempre hay que tener un principio de prudencia para estos temas, ¿no? Bueno, pues Exacto. Marta, ¿quieres comentar algo más? Bueno, respecto a lo que tú dices, quiero ser honesta contigo porque cuando pasa mucho tiempo de no percibir nada, 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 sí es como dice, como cuando alguien no te llama más. Tú Sí, lo cuando te llama entiendo. mucho dices, ay, qué intenso, ¿no? Ay, tan cansón. Pero cuando no te llama, tú dices, oye, hace rato que no me llama. ¿Qué está pasando? Te confieso eso, que sí, digo, ve, ¿será que es que ya me volví no sé, como que ya no sé, Ya no como que pero ya no sirvo, ya no me quieren, ya no, ya, ¿sabes? Sí, 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 yo Pero imagino que tiene. Sí, pero sí, 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 sí. imagínate, pero eso es una cosa como inconsciente y después me da como risa, digo, ay no, por favor, o sea, y tampoco me pongo a buscar, porque yo sé que Claro, si busco, vas a encuentro. encontrar algo. Sí. Exacto, entonces yo nunca he buscado, sinceramente, al contrario, he tratado como más bien de escapar, pero yo, como te digo, con humildad, si en algún momento algo en algún lugar determina que esta persona puede ser útil, yo me pondría al servicio, pero siempre que sea para el bien de los demás, no para ninguna vanidad o enriquecerme o hacerme famosa. Yo veo muchos mediums, entre comillas, en YouTube y todo, y ese gremio
Yo digo, uy, si a mí me pasara, no sé cómo lo haría, pero sería algo muy de ayudar, de Sí. ayudar. Y el problema es que si tú te haces famoso, ahí es problemático porque todos te van a buscar, todos quieren porque necesitan ayuda, ¿no? Como Eso moscas a es, la miel. eso debe ser muy, yo los considero mucho, debe ser pesado. Sí, además que no sabes, cuando uno se expone y ya está, digamos, disponible y proclive a hacer esto que tú dices, ¿no? Al final, todo lo que viene a ti puede ser tanto bueno como no tan bueno. Exacto. Y yo Entonces hay veo que que hay tener mediums mucha que prudencia. sufren porque es que lo que tienen que ver, lo que tienen que sentir es fuerte. ¿Tienes hijos? ¿Tienes cuántos? ¿Dos hijos tienes? ¿Dos Sí, yo chicos? tengo 3 hijos hermosos. Tres, ok. Sí, ya grandes. ¿Alguno de ellos ha heredado esta sensibilidad? Si es que quieres comentarlo. Sí, sí, mi hijo menor. Yo recuerdo, tengo muchos recuerdos de cosas especiales con él, pero recuerdo uno en particular cuando estaba pequeñito, que me dijo, mami, yo soñé que el muro de la escuela se caía. Le dije, ah, sí, y te acuerdas, ¿no? Porque ya me llamó la atención porque generalmente nadie se acuerda de los sueños. Yo sí, y él también. Entonces dije, voy a tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando un día regresaba a la escuela lo vi como consternado, como preocupado. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, ma, se cayó el muro de la escuela. Y yo, tú me habías dicho, y me dijo, me hizo así. Y yo, alguien salió herido. Me dijo, no, no, ma, menos mal que no. Pero entonces eso a él lo dejó como, Tocado. sí. Y sí, mi hijo tiene eso. Él, por ejemplo, él lee las cartas. Él sabe leer las cartas, le gusta mucho el tarot, o sea, le atrae mucho. De alguna manera necesita dar salida a eso y ha elegido de momento el tarot. ¿Qué De edad tienes? momento, él tiene ya 28 años. 28 años. Él, por ejemplo, yo antes de que él se perdiera, una vez él se perdió y yo soñé con mi suegro que había muerto, que llegaba en su jeep y se lo llevaba. Y en cuestión de 1 o 2 días, mi hijo se fue. Pero él se subió a una silla, abrió la puerta, estaba chiquitico y se fue. Menos mal la policía lo encontró, había pasado un riel de, ¿cómo se llama? Donde pasan los trenes, el Las binario, vías, las las vías del catenarias. tren, Sí. se fue lejísimos. Entonces yo desde ahí tuve mucho miedo, yo dije, es que hay algo en él que es ¿Él te especial. explicó? ¿Te explicó lo que había pasado, que había sentido? Dijo que simplemente caminaba, caminaba y caminaba. No sabe por qué, pero él se fue caminando. Y yo había soñado que mi suegro le decía que se subiera al jeep con él y se lo llevaba. Igual, el mar casi se lo lleva también. Una vez estábamos todos en Cerdeña y se lo llevó el mar porque él estaba en un cojincito y se durmió. O sea, ya van varias veces que como que lo pierdo así y yo sueño algo porque soñé que se iba en una especie de río. Entonces, yo digo, no sé, pero es con él que suceden estas cosas. No me tiene Hay que una llamar ni manera, nada. yo sé que sí que hay, hay gente que lo practica y lleva un entrenamiento que es el tema de los sueños lúcidos. Él Si los es ha que hecho. quieres afinar, sí, ¿no? Él los ha hecho, pero lo que pasa es que cuando yo veo que él, porque yo también trabajé mucho con los sueños, yo le advertí, le dije, ten un poco de cuidado porque es que lo de él es mucho más intenso. ¿Viajes Entonces, astrales? ¿Ha hecho viajes astrales? no sé, pero él se siente dentro, piensa, toma decisiones, es muy lúcido, ¿no? Muy como si estuviera despierto, pero ahí y pasa de uno a otro y a otro y a otro, o sea, es bastante. Tiene en- facilidad. entonces, pues yo le dije, mira, trata un poquito pues, de bajarle esa intensidad, ¿no? Porque es que me da miedo que se pierda en todo eso, porque o sea, es difícil. Si no estás preparado, es mejor un poquito bajarle a eso. Yo tuve un tiempo
donde trabajé tanto con los sueños, Rocío, que los sueños se me estaban viniendo para acá, literal. O sea, yo tuve experiencias de soñar cosas y después se me materializaban. O sea, encontraba esa prenda, encontraba eso en un objeto, o sea, yo me empecé a asustar. Entonces uno empieza a vivir como una vida como si uno no sabe si eso es real o es qué, y me dio miedo. Claro, Entonces le empecé a como a bajar a ese a ritmo bajar la y intensidad. sí, sí, ¿Has practicado meditación? no, porque una vez lo intenté y me pasó algo que le cogí miedo Ya, y ya esto me imaginaba que... nunca más quise y me da rabia conmigo misma ser tan cobarde, No, pero no, no, me dio no, no, miedo. cobarde no, es que esto es para vivirlo, esto quien no lo vive no puede comprenderlo. Hay gente que, yo que te digo, que va buscando como loca estas experiencias para sentirse que tiene una conexión con el más allá, con vayas tú a saber con qué, y luego encontramos personas como tú que lo tienen de manera natural y no, es algo a lo que tener envidia precisamente. Pero mira que esa vez fue un amigo mío que practicaba artes marciales, yo también hacía artes marciales, me llevaba a un ashram y me dijo, siéntate, y yo, ¿qué hago? Haz esto y esto. Y yo, bueno, cuando después lo agarré así, le dije, a mí no me vuelvas a traer aquí. Me dijo, ¿qué pasó? Pero si te traje fue a relajarte. Yo me salí de ahí porque sentí como una explosión de luz fuertísima y que me iba a ir, que me iba a ir. Uf, Entonces le dije, a mí no me vuelvas a traer a esto y le cogí miedo y ya me da miedo meditar. Estoy hablando desde hace como más de 20 años que pasó eso. claro. Es que hay cosas que, aunque sea un camino muy solitario, pero pienso que hay cosas que sí que se necesita cierta guía, porque es que si no, uno se pierde en esto. Sí, no es Es muy cierto. fácil perderse en esto. O Pero sea que no una es buena ninguna broma. guía, una buena guía. Yo sí siento envidia por las personas que encuentran a alguien que lo acompaña y de pronto te saben guiar, pero que no sean esos gurús que se quieren como aprovechar o Es que no es muy sé, que te quieren peligroso porque hay vender. personas, sí, 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 sí. Hay mucha gente por ahí que quiere aprovecharse de personas como tú que tienen estas habilidades para, pues para cosas no muy edificantes. Entonces, pues, por eso es lo que Mejor tú sí. dices. Es un camino de soledad porque prefieres a veces estar sola que correr el peligro de, pues, de esto que estamos comentando, ¿no? Y eso te honra. Exacto. Sí. Bueno, Marta, pues nada, ya lo que tú quieras decir aparte de aquí y me has dicho antes que tenías un caramelito para nosotros. Ah, sí, bueno, bueno, no sé si ya lo dije, lo del libro. Sí, Ah, ya lo era dije. eso. Sí, 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 Ya, era no es poca eso. cosa, no es poca cosa. Sí, Porque ese además tú estás libro, escribiendo un segundo libro que tiene que ver con exacto, el código Mystery. Vas a exactamente. Estoy haciendo mi segundo del código Mystery. Todavía no digo el título porque es sorpresa, ya dentro de poco lo lanzaré. Pero Ajá. increíblemente, increíble, porque no sé cómo me está viniendo como esta cascada de escritura tan fluida, porque sí, yo toda la vida he escrito diarios y todo, pero bueno, me está rindiendo tanto que ya estoy haciendo ese libro que te dije, que es otra historia aparte, y va a ser muy bonito porque son todas las experiencias de este tipo, mías, de mi familia, pero muy personales, y unos análisis que voy a hacer, unas investigaciones también, para ver si a alguien le puede llegar ese libro y le pueda ayudar. Pues me parece muy bien, te digo, te honra y oye, pues nos gustaría ser nosotros los que presentáramos este libro en los poemas del dragón, nos Ah, encantaría qué tenerte en bonito. esa época, Por claro que supuesto. sí. Claro que sí, gracias Rocío. Ten eso en cuenta seguro. Así será. Muchas gracias a ti, Marta. Bueno, pues nada, llegamos al final de la entrevista. Yo sé que Marta tiene muchas cosas más que contar a este respecto, pero no se puede. Sería demasiado largo. Y bueno, pienso que también todo tiene un momento, ¿no? Vamos a volver, por última vez, al principio de esta entrevista, volviendo de una última vez a Korzybski, y diciendo que cada persona lleva consigo un fragmento de territorio que los demás no pueden ver, oír, sentir directamente.
Y la intención aquí, en este capítulo, ha sido que nos pudiéramos todos asomar durante un ratito, gracias a Marta y a sus experiencias, a ese territorio que nos resulta tan ajeno, pero sin pretender ni poseerlo ni de reducirlo al propio. Y con esta reflexión terminamos la entrevista. Marta, millones de gracias. Te aseguro que vas a volver, desde luego, con tu permiso, a este programa. Fantástico. Esperando tu segundo libro, por supuesto, porque el primero, una maravilla. Animo desde aquí a todo el que nos escuche que de verdad lo adquiera, porque es muy bueno. Marta es muy estudiosa, muy investigadora, y no es cualquier cosa lo que hay en ese libro. Y bueno, Marta, te esperamos a la próxima. Muchísimas gracias y te mando un gran abrazo. Gracias por estar en esta tu casa, Gracias. Los Poemas del Dragón.